Cuando el cielo decide escribir su historia más importante, no busca palacios ni reyes, sino dos corazones dispuestos a creer lo imposible. Imagina conmigo un lugar diminuto, casi imperceptible en el mapa del vasto imperio romano. Un pueblecito llamado Nazaret, escondido entre las colinas de Galilea, tan pequeño que ni siquiera los grandes cronistas de la época lo mencionaban. Un lugar donde el silencio era más frecuente que el ruido, donde cada piedra, cada olivo, cada sendero contaba historias de generaciones. En aquellos días, Galilea no era más que una región montañosa, alejada de los centros de poder. Roma gobernaba con puño de hierro, pero en estos pequeños poblados, la vida seguía su ritmo ancestral. Los judíos mantenían su identidad religiosa con una tenacidad que desafiaba cualquier imposición externa. La lengua aramea resonaba en los hogares, las tradiciones se transmitían de padres a hijos, y la ley de Moisés era el verdadero gobierno de sus corazones. Nazaret era como un lienzo esperando ser pintado. Una comunidad pequeña, de no más de 400 habitantes, donde todos se conocían. Las casas, simples construcciones de piedra caliza y barro, se adherían a las laderas de las colinas como si fueran parte natural del paisaje. No había grandes edificios, no había monumentos. Solo familias, trabajadores, artesanos que día a día tejían su existencia. La economía era sencilla: agricultura, ganadería pequeña, artesanía. Los hombres trabajaban la tierra o ejercían oficios como carpintería, herrería o alfarería. Las mujeres, guardianas del hogar, eran fundamentales en la preservación de las tradiciones y la educación de los hijos. En este mundo, la familia no era solo un grupo de personas, era una institución sagrada. Cada hogar era un santuario donde se practicaba la fe, se transmitían los valores y se preparaba el futuro. Los niños no eran simplemente individuos, eran la continuidad de un linaje, la promesa de una tradición. La educación era un asunto familiar y comunitario. Desde muy temprana edad, los niños aprendían un oficio, las tradiciones religiosas y la ley. No existían las escuelas como las conocemos hoy. El aprendizaje era directo. El padre enseñaba al hijo, la madre formaba a la hija. El matrimonio no era un acto de amor romántico como lo entendemos hoy, sino un contrato sagrado. Las familias negociaron, los padres decidieron, y los jóvenes aceptaron con respeto. No era una imposición, sino una tradición que daba estructura y seguridad. En este escenario nacieron María y José. Dos personas que parecían comunes, pero que estaban destinadas a protagonizar una historia que cambiaría el curso de la humanidad. María, de la tribu de Judá, descendiente directa del rey David. Su familia, Joaquín y Ana, eran gente sencilla pero profundamente religiosa. No eran ricos, pero tampoco vivían en la miseria. Eran de esas familias respetadas por su rectitud moral y su dedicación a Dios. José, también de la línea de David, era un carpintero de Belén. Un hombre de trabajo, de pocas palabras pero de gran integridad. Su oficio, tectón, más que carpintero, era un constructor. Trabajaba con piedra y madera, construyendo no solo muebles, sino también techos, puertas, herramientas. Cuando María y José se conocieron, no fue por casualidad. Fue el resultado de un sistema social milenario. Probablemente sus familias negociaron el compromiso, viendo en esta unión no solo la continuidad familiar, sino también el cumplimiento de tradiciones sagradas. María, una joven entre 12 y 14 años, estaba en la edad de ser prometida. José, probablemente entre 18 y 30 años, era un hombre establecido, capaz de mantener una familia. No era un matrimonio por amor en el sentido moderno, sino una alianza sagrada. El compromiso, llamado esponsales, era casi tan definitivo como el mismo matrimonio. Romperlo requería un proceso legal similar al divorcio. Era un periodo de preparación, de conocerse, de preparar el futuro hogar. Parecía una historia más entre cientos en Nazaret. Dos familias, un compromiso, una boda por venir.
Nadie podía imaginar que en esta aparente normalidad se estaba preparando el evento más trascendental de la historia humana. María y José no eran héroes de leyenda. Eran personas comunes, con miedos, dudas, esperanzas. Gente que vivía día a día, trabajaba, oraba, soñaba. Y sin embargo, fueron elegidos para algo extraordinario. Su historia comenzó en este pequeño rincón del mundo, donde lo insignificante estaba a punto de convertirse en lo más importante. En el pequeño pueblo de Blancas, Nazaret, donde las casas se amontonaban como piedras sobre las colinas, María llevaba una vida absolutamente ordinaria. Joven, comprometido con José, su existencia transcurría entre las tareas domésticas, la preparación para su futuro matrimonio y las oraciones en la sinagoga local. Un día, todo cambiaría. La tradición bíblica narra que Gabriel, un arcángel, se apareció a María. El encuentro ocurrió probablemente en su hogar, quizás mientras realizaba tareas cotidianas. El ángel Gabriel apareció súbitamente. Su presencia era tan intensa que María quedó inicialmente paralizada. Las escrituras describen su saludo: «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo». La reacción de María fue de perplejidad total. Sus primeros pensamientos fueron de miedo y confusión. ¿Cómo un ser celestial podía estar frente a ella? El mensaje era extraordinario: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús». En la cultura judía de entonces, el embarazo antes del matrimonio era considerado una deshonra grave. La ley permitía incluso lapidación de mujeres en esa situación. Cuando José descubrió el embarazo de María, su mundo se derrumbó. Como hombre justo, tenía dos opciones. 1. Exponerla públicamente. 2. Divorciarse discretamente. Sus noches estaban llenas de conflicto interno. ¿Cómo proteger a María? ¿Cómo entender lo inexplicable? Un ángel se le apareció en sueños, revelándole el origen divino del embarazo. José, con una fe inquebrantable, ganó su papel en este plan extraordinario. El emperador Augusto decretó un censo que obligaba a todos a registrarse en su ciudad de origen. Para José, esto significaba un viaje desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David. Detalles del viaje. Distancia: aproximadamente 150 kilómetros. Duración: entre 4 y 7 días de viaje. Condiciones: María embarazada de casi 9 meses. Método de transporte: probablemente a pie, posiblemente con una mula. Desafíos del viaje: terreno montañoso y accidentado. Clima variable. Riesgos de bandidos. Condición física de María. Limitaciones de recursos y alimentación. Llegada a Belén, la ciudad estaba saturada de viajeros por el censo. No había espacio en ninguna posada. José, desesperado, encontró refugio en un establecimiento. Un establecimiento simple, posiblemente una cueva. Frío, húmedo, rodeado de animales. Solo María y José. El nacimiento de Jesús. En medio de la adversidad, nació un niño que cambiaría la historia. Sin lujos, sin pompa, en la más absoluta simplicidad. Los miedos de María: ¿cómo cuidar a un hijo divino? Las dudas de José: ¿estoy realmente preparado? La vulnerabilidad de estar lejos de casa. El asombro ante lo inexplicable. La fe que supera el miedo. Datos curiosos. Significado de los nombres. O María, amada por Dios. O José, Dios añadirá. O Jesús, llave es salvación. Esta historia no es solo un relato religioso. Es la narrativa de dos personas comunes llamadas a lo extraordinario. María y José representan la valentía de decir sí a un plan más grande que ellos mismos. Su viaje nos enseña que la fe puede más que el miedo. Lo aparentemente insignificante puede cambiar el mundo. Cada persona tiene un propósito único.